Bueno, hoy vamos a ver la industria del fosfato. Como sabemos, todos los minerales y materias primas contienen radionucleidos de origen terrestre natural. Estos comúnmente son los principales como el 238 uranio y el 232 torio. La actividad y las concentraciones de estos radionucleidos en rocas y suelos normalmente son variables, pero generalmente pueden llegar a ser bajas. Sin embargo, ciertos minerales, incluidos algunos que se explotan comercialmente, contienen uranio y o radionucleidos de la serie de torio y concentraciones de actividad significativamente elevadas. Además, durante la extracción de los minerales de la corteza terrestre y la posterior procesamiento químico, los radionuclidos pueden distribuirse de manera desigual entre los diversos materiales derivados del proceso. La movilización selectiva de los radionucleidos pueden alterar el equilibrio de la cadena de la desintegración original. Como resultado, las concentraciones de los radionuclidos en los materiales que surgen de los procesos, incluidos los residuos del proceso, pueden exceder los materiales originales o materia prima, a veces por órdenes de la magnitud. Los principales fertilizantes que podemos llegar a tener del fosfato serían el fosfato diamónico, conocido como el DAP. También existen algunos como el fosfato monoamónico, MAP, el superfosfato triple, que sería el TSP, y el superfosfato simple, que sería SSP, que también son derivados del mineral de fosfato de origen natural. Son productos más utilizados para colocar el fósforo P, esencial para la nutrición de las plantas en el suelo, y los fertilizantes, como les digo, puede ser el DAP o el MAP. El fosfato diamónico DAP es el fosfato principal, es el fertilizante fosfatado más utilizado en el mundo. Está hecho con dos componentes comunes de la industria de los fertilizantes, y este es popular debido a su contenido de nutrientes relativamente alto y sus excelentes propiedades físicas. El fósforo es un compuesto que esencialmente y que todos los sistemas vivos contienen. También contienen como en el sistema nervioso. Este fósforo es muy reactivo y por lo tanto no se encuentra como elemento libre dentro de la naturaleza. Ocurre principalmente en los depósitos de las rocas, pero en estos pueden llegar a tener un efecto negativo. También se contienen varias formas mineralizadas de fosfato de calcio, que sería el Ca3PO42, en ser el fosfato comercial. Un recurso también que este no es renovable y no es sustituible, y también se encuentra, puede darse de derivados a grandes escalas. La producción de fertilizantes fosfatados y alimentos para animales constituye la principal actividad comercial de la industria de los fosfatos. Fósforos, los cuales son los compuestos que también se utilizan en una amplia variedad de productos alimentarios, farmacéuticos, industriales y productos domésticos. Pero como les indicaba anteriormente, este puede llegar a tener un efecto que es negativo, puesto que genera contaminación de las tierras cultivadas por trazas y metales y algunos materiales radiactivos naturales. Este uso de los fertilizantes es la principal fuente antropogénica de la entrada del uranio en el medio ambiente, que está alrededor más o menos del 73% del total del uranio que se encuentra. La fuente natural del fosfato para el uso agrícola es la roca fosfórica, según la investigación realizada por Eusmont en 1997. Las rocas fosfóricas sedimentarias presentan una estructura muy compleja como resultado de su origen diferente a la naturaleza y aún dentro de un depósito geológico particular. Poseen una composición química extremadamente variable y pueden contener elementos tales como metales pesados y aún radionucleidos que en ciertas concentraciones y cuando las rocas se disuelven en el suelo pueden ser dañinos. Para la fabricación del fertilizante fosfatado se deriva de un mineral de roca llamado apatita, que contiene niveles de radio y trazas de otros elementos radiactivos como el polonio que se libera, que sería el 210, y también como el plomo 210, que también sería el Pb. Según esto es por EBID 2005. La producción y el uso de fertilizantes químicos libera al ambiente, como les decía, polonio 210, el cual es muy radiactivo y tóxico y que se fija, por ejemplo, a las hojas de la planta del tabaco, pues tienen una cantidad importante de uranio, por lo que el polonio 210 es absorbido por las plantas principalmente de este cultivo. Muchos productos también absorben elementos que son radiactivos, puesto que en las frutas, las plantas y las hojas, como el tabaco, las hortalizas, absorben estos elementos directamente de la atmósfera o del suelo, concentrándolos dentro de sí mismos. Se ha sabido por muchos años que el mineral fertilizante del fosfato contiene entre 50 y 150 partículas por millón
del uranio natural, y por lo tanto el promedio de sus productos de desintegración radiactiva, es decir, del polonio y del radio, del radón, por decir, en comparación con la mayoría de otros suelos y rocas, es de 1 o 2 ppm. El uso continuo de los fertilizantes permite que los metales radioactivos se fijen en el suelo. Las plantas de tabaco absorben el plomo 210 y el polonio 210 y lo incorporan a sus tejidos. En este proceso hay que añadirle la incorporación de las descendientes del 222 radón presentes en el aire de la plantación. Las hojas del tabaco también tienen tricomas adherentes por ambas caras que atrapan aerosoles de la atmósfera, entre ellos ricos de los descendientes del radón, de nuevo que sería el 210 polonio. Según el artículo reciente, un cigarrillo fabricado en Estados Unidos es 5 veces más radiactivo que uno fabricado en la India. Los fertilizantes no solo absorben nutrientes, sino que también absorben, en estos casos, se fijan por radioisótopos. El fertilizante fosfatado está hecho a base de roca fosfórica que contiene altas cantidades de fósforo y uranio. Si se aplica demasiado al suelo, dichos elementos radioactivos se acumulan y son asimilados por las plantas junto con los nutrientes. Para limitar este problema se han desarrollado tecnologías para remover los elementos tóxicos presentes en las rocas fosfáticas. Sin embargo, las tecnologías de eliminación de estos elementos para obtener fertilizantes con contenidos reducidos de elementos trazas eleva excesivamente el costo de los fertilizantes los cuales vamos a ocupar. La concentración de estos elementos en los fertilizantes fosfatados depende del producto final y del proceso de producción. En el caso que tenemos del superfosfato simple, se tiende simplemente a diluirlos. En otros casos, la concentración de estos elementos en los fertilizantes se reduce o prácticamente se los decrece a niveles no significativos. El uso continuado y con altas dosis de estos fertilizantes enriquecen el suelo y con elementos. Los depósitos de fosfato contienen radionuclidos naturales, que serían en este caso el 238 uranio y el 232 torio, junto con su progenie y desintegración. Desde la década más o menos de 1950 hasta finales de 1990, el uranio se recuperó como producto comercial en algunas instalaciones de procesamiento de fosfato. A pesar de si el mineral tiene potencial para recuperación del uranio, la presencia de estos radionucleidos de origen natural crea una necesidad potencial de controlar las exposiciones de los trabajadores y los miembros del público de conformidad con las normas de seguridad del IAEA, o sea, las normas, en particular los principios fundamentales de la seguridad. En algunos materiales del proceso, la actividad de concentraciones de los radionuclidos en la serie de desintegración del uranio 238 son tales que en términos según la guía de seguridad sobre la aplicación de los conceptos de exclusión, exención y liquidación, esos materiales se consideran para su inclusión en un alcance de regulación como un material natural radiactivo, que serían los NORM. Informes de seguridad sobre la evaluación de la necesidad de la protección radiológica medidas en trabajos que involucran minerales y materias primas confirma que la industria del fosfato constituye uno de los varios sectores industriales relacionados con los minerales para que algunos de estos procesos involucrados puedan justificar medidas de protección radiológica a través del sistema de control del reglamentario para justificar medidas de la protección radiológica. Las referencias enfatizan la relevancia particular del enfoque gradual de la regulación para asegurar que cualquiera de las medidas que se tomen de las protecciones radiológicas aplicadas en los procesos tengan las gestiones de los residuos NORM, que surgen de los procesos que son acorde con las características de la operación y con las magnitudes de la probabilidad de las exposiciones. ¿Esto qué nos implica? La necesidad de que la minuciosa comprensión de todos los procesos materiales y los riesgos radiológicos que estos tienen para los trabajadores y los miembros del público, y los aspectos prácticos de cualquier medida de protección que deba ser considerada. También sabemos ahora, bueno, que el radio 226RA es un radionucleido común y es el padre del radón, que sería 222RN, que se propaga ampliamente en materiales que están hechos de los productos minerales. Bueno, ahora vamos a ver acerca de una tabla de los niveles del radio 226 que se encuentran en hortalizas y hojas vegetales de raíz y frutos. Como podemos ver aquí en Estados Unidos nos dice que se encuentra en 0.056 226 radios becquerel sobre kilogramo. En China se tendríamos el 0.075 de radio becquerel sobre kilogramo, y en Alemania es de 0.006 becquerel sobre kilogramo.
Por el mismo país, en las hortalizas y frutos, lo que teníamos de Estados Unidos sería de 0,07, 226 de radio de becquerelio por kilogramo. En China tendríamos 0,063, 226 radio becquerelio por kilogramo. Y en Alemania 0,005 becquerelio sobre kilogramo. También ahora para el uranio en Alemania encontramos que la cantidad que se encuentra del 226 radio sería de 0,52 becquerelios sobre kilogramo. También podemos hablar acerca de la actividad de las concentraciones de los radionucleidos que se encuentran en los fertilizantes fosfatados, que podemos también ver que en Florida, Estados Unidos, se tiene de 0,74 uranios, o sea, del uranio 0,74 becquerelios por cada gramo. En Bélgica se tiene un 1,10 becquerelios sobre gramo. En Polonia también se encontró que existe una cantidad de 0,78 becquerelios sobre gramo, y en Brasil 0,41 becquerelios por gramo. También las concentraciones de las actividades de los radionucleidos, como el 238 uranio en el fósforo de la materia prima ácida y el producto fertilizante GTSP, generalmente exceden un becquerelio sobre gramo. En términos de las normas, por lo tanto, la producción y el uso de superfosfatos de los fertilizantes deben considerarse para la reglamentación como una práctica. Sin embargo, la anual de las dosis recibidas por los trabajadores están consistentemente por debajo de 1 milisievert, y no hay 98 vías de exposición significativas para miembros públicos. Lo más apropiado de la opción más reglamentaria para estas actividades de producción de fertilizantes superfosfatados parecería que sea la concesión de una extensión o un requisito de la notificación. También podemos ver en otra tabla que nos habla acerca de la dosis efectiva que es recibida por los trabajadores que se encuentran dentro de los nitrofosfatos de las plantas. Nos dice en este caso la dosis efectiva anual, que se da en milisieverts, lo cual nos dice que aquellas personas que trabajan en las áreas podemos encontrar que tienen una dosis efectiva de la radiación gamma de inhalación, de ingestión y un total, lo cual nos dice que en la radiación gamma tenemos acerca de Raw Materials Storage Areas de 0,4 en cuanto a la radiación gamma, en inhalación un 0,4 y en la ingestión un 0,006, dándonos un total de 0,45 milisieverts. En las áreas de producción tenemos de radiación gamma 0,3, de inhalación 0,03, de ingestión 0,01, dándonos un total de 0,34 milisieverts. En cuanto a la producción y empaquetamiento de los fertilizantes, tendremos un 0,4 de radiación gamma, un 0,3 de inhalación y un 0,013 de ingestión, dándonos un total de 0,61 milisieverts que se encuentran como dosis efectiva anual. También encontramos sobre los productos que se dan en las áreas, que sería de 0,6, 0,13 de la inhalación y 0,013 en cuanto a la ingestión, dándonos un total de 0,74 milisieverts de la dosis efectiva. La dosis máxima anual de la inhalación del polvo en el aire fue de aproximadamente 4 microsieverts. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta para una solución o remediación de esto sería que se den especialmente apropiados en situaciones como darse buenas prácticas, implementando medidas básicas de seguridad y salud en el trabajo y de protección del medio ambiente, incluyendo medidas para la gestión del agua de procesos y la contención de los derrames y el control del polvo de suspensión que se encuentran vertidos dentro del medio ambiente. También tenemos el uso del fertilizante como el superfosfato no necesita estar sujeto a ninguna restricción, puesto que estos tienen requisitos para situaciones de exposición exigentes. Las concentraciones de la actividad de radionucleidos en los materiales de procesos y productos son tales que el transporte de esos materiales no estaría dentro del ámbito de aplicación del reglamento de transporte. Gracias.